Bueno, buenas noches. Obviamente esto no es un video en vivo, pero aprovecho la noche para hacer este video, aprovechando que bueno, hay silencio en la casa, pero bueno, espero que se me escuche bien. Voy a tratar de hablar lo más fuerte posible, pero no tan fuerte para que ninguno se despierte. Antes que nada, como para encender una vela en la reflexión que nos ilumine un poco el hilo que pretendo darle a modo de síntesis, quiero leer un versículo de la carta de San Juan que dice así: lo que hemos visto y oído, se los anunciamos también a ustedes, para que vivan en comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Sé que los tiempos en internet son más bien breves y a veces la gente consume lo corto y rápido, quiere ir al quid de la cuestión, al centro de la exposición enseguida y bueno, no quiere esperar al desarrollo de la temática. Así que les voy a resumir con 3 palabras que para mí son claves y son claves y es lo único que me importa que quede. Todo lo demás es secundario. 3 palabras: Eucaristía, Eucaristía y Eucaristía. En su espíritu el mensaje es el mismo que el de las mujeres cuando fueron a llevar los ungüentos para embalsamar a Jesús. Y encontraron el sepulcro vacío y después se les apareció Jesús. Y ellas vuelven al cenáculo diciendo: hemos visto al Señor. Fue muy lindo leer tantos testimonios, tanto en la página como los que me llegaron al teléfono, y quizá no me imaginaba de la cantidad de gente que cotidianamente puede decir: hemos visto al Señor. Por eso leí el versículo de la epístola del apóstol San Juan, que empieza diciendo: lo que hemos visto y oído. Hemos visto a Jesús resucitado, vivo. Él vive entre nosotros y está en la Eucaristía. Como hace 2000 años caminó en la Tierra Santa, está en nuestras iglesias y en nuestras capillas, vivo, esperándonos. Es el único mensaje, o lo único que querría que quede todo eso. Todo lo demás, vanidad de vanidades. El video va a tener 3 partes. La primera son los agradecimientos. La segunda, quiero dar una respuesta a una crítica que con muy buen tino y con mucha caridad me llegó y que yo había contemplado y que era yo dije: voy a ser criticado, así que era esperada. Pero quiero responder pero no por mí, sino para que, después van a entender por qué lo digo, pero para que más gente se anime en mi profesión a recomendar la adoración eucarística. Y en la tercera parte
a la luz del apóstol San Pablo, especialmente en la carta a los Efesios, y a la luz del gran Papa Juan Pablo II, y algunas cosas que dijo o esbozó, que de alguna manera fundamenta, vamos a decir, para el psicólogo de fe, por qué la adoración eucarística podría entrar perfectamente dentro del encuadre terapéutico nuestro. No como parte de la terapia, en sí, pero como algo que tenemos que tener muy en cuenta. Sé que me criticaron diciendo que yo obligaba a la gente a hacer adoración eucarística. No, yo no obligo a nadie. Yo sugiero, como sugerimos todos los psicólogos. Después el paciente hace lo que quiere. Acá nadie le quita la libertad a nadie. Así que bueno, esos son los 3 puntos que voy a tocar. El primer punto, y antes que nada, es justo agradecer. Primero quiero agradecer la paciencia que todos tuvieron de escucharme. Sé que por ahí es medio denso. Yo no soy un comunicador social. Mi trabajo es el 1 a 1 de hormiguita con una persona y con otra persona y con otra persona. Y yo estoy ahora mirando a la nada. No es que tengo ni un paciente enfrente ni por la cámara tengo un paciente del otro lado de la cámara. Así que es muy raro para mí esto. Miro a la cámara de allá, pero en realidad estoy viendo una cosa negra. Así que, en principio, agradecer a todos los que vieron el video. Me alegra muchísimo que haya gustado. Me alegra porque sé que muchos van a volver a la adoración y eso va a poner contento a Jesús. Tan contento. Quiero agradecer también a los que comentaron, y entre los que comentaron a todos los que dieron su testimonio eucarístico, porque así de alguna manera nos damos cuenta que somos muchos y que tenemos que ser muchos más. Lo que va a darnos el triunfo definitivo sobre estas fuerzas oscuras que vemos avanzar va a ser la Eucaristía. La que va a ascender como un sol en el firmamento después de que pase esta noche oscura va a ser la Eucaristía. Y cuando llegue a su cenit ya no van a poder hacer nada. El Señor ya va a haber vencido definitivamente. Nos tenemos que dar cuenta que somos muchos, pero que tenemos que ser muchos más. Hay que enarbolar el estandarte eucarístico. Y en relación al estandarte eucarístico, bueno, quiero agradecer muy especialmente al padre de los feudos, que me insistió en dar el video, en hacer este video. Y es más, él puso el video en su canal y incluso dijo que yo era un experto. Yo soy un simple psicólogo. Ahora está medio trillado el término, pero ya hace años decía, yo soy un psicólogo de trinchera, o sea, no me van a ver en ninguna conferencia, ni en ningún congreso, ni siquiera como alumno. O sea, no hay tiempo, hay que estar en el campo de batalla, consolando a las almas. No soy un experto, pero sí sé psicología. Y la ejerzo. Pienso que si en la facultad hubieran sabido algunos profesores, no todos, porque tuve excelentes profesores,
excelentes cristianos, pero muchos hubieran dicho: a este chico no hay que darle el título. Muchos dijeron: hey, ¿le diste a la psicología? No, no le di para nada a la psicología, es de lo que vivo, es lo que... Soy enamorado de la psicología. Pero bueno, agradezco al padre Lofeudo el abrirme el espacio de su canal. No lo conozco en persona, pero el padre Lofeudo es una especie de San Francisco de Asís. Por ahí no le va a gustar lo que voy a decir, pero lo voy a decir igual, porque de última es una opinión, una doxa. Así que... y es personal. Él dijo que yo era un experto, bueno, yo voy a decir que es como un San Francisco de Asís. ¿En qué sentido? San Francisco de Asís, según recuerdo, he leído mucho, pero lo que me quedó siempre de San Francisco de Asís es que mientras él juntaba piedras para reconstruir la porciúncula, porque había recibido del Señor el encargo de reconstruir la iglesia, mientras él pedía que le dieran piedras, él gritaba: el amor no es amado. Y el padre Lofeudo, su grito es: la Eucaristía no es lo suficientemente amada, y recoge las piedras vivas de las almas víctimas y las almas eucarísticas para pelear en la brecha. Si alguien leyó la vida de San Roberto va a entender a qué me refiero. San Roberto, el fundador del Cister. Y si hay un flanco que nunca se va a quebrar en el medio de esta batalla que estamos luchando, va a ser justamente el flanco eucarístico. Porque Cristo mismo pelea en el medio y ahí la batalla está asegurada. Por eso digo que si todos nos unimos y hacemos filas en ese flanco, la victoria está asegurada y va a ser rápida. Cada alma eucarística puede destruir legiones enemigas, pero hay que volverse un alma eucarística, y el alma eucarística se hace en la adoración eucarística y en la comunión sacramental. El otro agradecimiento, también muy especial para mí, es a una hija espiritual del padre Lofeudo, también un alma eucarística. Se llama Virginia. Cuando la conocí fue una noche muy fría, eran las 4 de la mañana y teníamos hasta la pandemia, teníamos un grupo de adoración eucarística en Nuestra Señora de la Guardia, en Victoria, en Buenos Aires. Y a mí me tocaba a las 4 de la mañana. Así que llegué congelado y entré a la iglesia y me fui a la capillita donde se hacía la adoración. Cuando entré a la capillita hacía un calor de locos y yo digo: ¿qué pasa acá? No había un calefactor y me encontré una persona en un rinconcito postrada en adoración. Bueno, esa es la pintura de cuerpo y alma de Virginia. Una brasa incandescente frente al altar del Señor. Y fue ella la que me conectó con el padre Lofeudo y también la que me insistió para que yo haga el primer video. Así que bueno, muy agradecidos. Estos son los agradecimientos. Ellos sugirieron que yo haga el video. Ahora quiero contar algo personal, porque se ve que a algunos les gustan las anécdotas. Pero me suena vanidad, pero bueno, son divertidas. Porque también yo sé que muchos me preguntaron quién era yo y por ahí, no sé, no voy a decir quién soy yo, pero pueden saber quién es este que les habla. Y
Cuando terminé el video y lo subí, le dije a mi mujer, bueno, si me llegan a ver 15 o 20, la verdad que estoy súper contento. Y si logro que uno solo vuelva a la adoración o sea adorador, el sacrificio, porque la verdad que me tuve que vencer a mí mismo, va a haber valido la pena. Y de repente con el correr de las horas, si yo estaba atendiendo y por ahí miraba entre paciente y paciente, yo veía que las visualizaciones aumentaban y me caía una gota de calor, ¿no? Y de repente aparecían suscripciones. Para mí esto es totalmente desconocido. Y me venía siempre una frase que me parece tan cómica y que lo describe tan bien, del gran Papa Juan Pablo I, que en la última votación, donde después es elegido Papa, y esto lo comenta el otro día de su elección, dice: ayer fui a la Sixtina tranquilamente, jamás me hubiera imaginado qué es lo que estaba por suceder. Bueno, eso es exactamente lo que me pasó. Esa mañana tranquilamente me senté a hacer una reflexión, la subí y jamás me imaginé lo que estaba por suceder. Con el correr de los días me llegan numerosos testimonios que me llenan de alegría. Vuelvo a la adoración, necesito una terapia intensiva de Jesús, voy a volver a adorar. Bueno, el objetivo ya está cumplido y todo vale la pena. En realidad todo lo que uno hace por Cristo vale la pena. Y hoy a la mañana, cuando fui a adorar, porque no lo había visto en toda la semana, porque trabajo toda la semana, le pregunté a Jesús: ¿estás contento? Qué alegría, ¿no? Jesús siempre nos está esperando. Siempre nos está esperando. Todo el tiempo nos está esperando. Está esperando siempre, como un enamorado espera, un joven enamorado, un adolescente idealista enamorado espera a su noviecita. Y cuando la ve venir sonríe. Yo nunca vi la sonrisa de Jesús, pero la he sentido. Si hubiese que describirla, las madres entenderían que es como cuando llegan del supermercado y tienen un bebé, un niño chiquitito y las ve, que se conmueve el niño y abre los brazos y se lanza. Bueno, así Jesús, cuando nosotros llegamos a adorar. Como cuando un chico de jardín de infantes ve venir a sus primos o a sus amigos para jugar, que ya los ve en la puerta y está saltando porque sabe que van a estar con él un rato y se van a divertir. Como un joven enamorado de su novia, cuando siente que además nunca amó a nadie como la amó a ella, como ama a ella. Como un padre cuando ve a sus hijos y se le conmueven las entrañas del amor que le brota del corazón. Bueno, así es Jesús con nosotros. Como un anciano cuando está rodeado de los nietos y de los hijos y lo abrazan y él puede abrazar. Bueno, todo eso y tanto más. Vayamos a alegrar al Señor. Como dije el otro día, está desolado.
Está abandonado. Y es Dios. Se ha vuelto para nosotros tan vulnerable. Es un misterio, vulnerable y accesible. ¿Y qué hacemos nosotros? O sea, cualquiera de nosotros podría hacer un acto de conciencia del tiempo que pierde durante el día, que podría estar adorando. Y si nos cierran las puertas de las iglesias, no importa, cerrar los ojos e imaginarnos a Jesús frente a nosotros y rezar. No perdamos tiempo, no hay mucho más tiempo. No se puede perder tiempo. Si alguien me pregunta cómo sabes que Jesús se ríe, vayan a la adoración eucarística. Como dije, o como leí de la carta de San Juan, en lo que hemos visto y oído, vayan, vean y oigan. Esto no es un cuento, esto es real. Las iglesias tendrían que estar abarrotadas de gente, llenas de enfermos que se curan frente a la Eucaristía, y no hay nadie. Cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿habrá fe sobre la tierra? La respuesta la tienen los templos cerrados y las iglesias vacías. ¿Y sus fieles? ¿Dónde están sus fieles? Para ver y oír a Jesús no es necesario ser un vidente. A Dios no lo vemos con los sentidos y no lo escuchamos con los sentidos. Pero el sentido espiritual se afina en presencia del amado. Dios no se esconde de nosotros. No se hizo pan para esconderse de nosotros. Se hizo pan para acercarse a nosotros. Somos nosotros los que nos escondemos. Como dijo un suscriptor, o uno que comentó, es nosotros, o el Adán se escondió de Dios. Les voy a contar un episodio que a mí, que puede ser interesante y puede servir con esto que digo de que para afinar el sentido espiritual hay que hacer adoración eucarística. En realidad es una cosa cómica. Yo tengo un hijo que se llama Pedro, y Pedro me veía siempre salir determinados días a la mañana a hacer adoración eucarística. Y siempre me decía, papá, quiero ir a hacer adoración eucarística. Entonces yo le decía a Pedro, pero mirá que es muy larga, vas a tener que estar sentado y si querés arrodillado, pero no podemos hablar delante de Jesús. Sí, papá, sí, pero yo quiero ir a hacer adoración. Así que un sábado a la mañana, nos levantamos temprano y fuimos a la iglesia apenas abría y nos fuimos a la capillita de adoración. Si alguien conoce a Nuestra Señora de la Guardia en Victoria, que es la casa de Don Orione, es la iglesia que le regaló la Virgen a San Luis Orione. Bueno, es una iglesia y en un costadito hay un cuartito muy chiquito, parece que me repito, ¿no? Ahí se hace adoración. Así que para él era toda una sorpresa, porque de repente nos metimos como en una cuevita. Y se sentó, y entonces había imágenes y en los vitró, y había una imagen de San Pedro que talló nuestro párroco recibiendo las llaves de parte de Jesús. Entonces le dije que ahí estaba San Pedro, y que en vez de mirar la Eucaristía él se daba vuelta y miraba a su santo, y me preguntaba por las llaves, y claro, llegó un momento que había pasado media hora y yo no había podido, pero ni siquiera mirar la Eucaristía, ¿no? Porque este chiquito no paraba de hablar. Así que en un momento medio enojado le dije, mirá, Pedro,
acá hay que hacer silencio. Bueno, papá, a los 2 minutos otra vez estaba hablando. Y en un momento, en las cosas que me preguntaba, me dice, pero papá, ¿vos no escuchás a Jesús? Sí, sí, le digo, pero para escucharlo hay que hacer silencio, cerrar los ojos y esperar. Bueno, Pedro es un chico que le encantan unos muñequitos que llaman Lego, tipo Playmobil, y le encanta armar todas esas cosas. Esto lo digo por el remate del cuento. De repente, bueno, entonces él cierra los ojos y se queda callado. Y pasan 2 minutos y yo decía, bueno, bien. Pero cuando pasaron 5 a mí me agarró intriga. Entonces lo codeo, entonces hace así, me mira y con su cara muy pícara sonríe y le digo, ¿de qué te reís? De nada, papá. Pero, ¿qué estás hablando con Jesús? Jesús me dijo que me ibas a regalar unos Legos. Y bueno, me enganchó porque al otro fin de semana cuando volvimos, para que de alguna manera su oración fuese escuchada, yo compré una cajita de Lego y la tiré abajo del banco donde nos sentábamos. Así que cuando nos levantamos le dije, ¿qué se cayó por ahí? Y cuando se dio vuelta vio que había un Lego en el piso y se fue muy contento diciéndole a su madre cuando llegamos a casa que Jesús le había regalado un Lego. El sentido espiritual hay que desarrollarlo y hay que empezar a desarrollarlo desde muy pequeño. Así que hay que llevar a los chicos a la adoración eucarística. Yo recuerdo una catequista de una parroquia de Buenos Aires, María Madre, ahí cerca del Hospital Español, que me contaban que hacían hacer adoración eucarística a los niños. Bien, eso es una parroquia. Los chicos desarrollan muy tempranamente el sentido espiritual. Si uno lee los escritos de María Valtorta, la Virgen es llevada al templo a los 3 años y es dejada ahí porque la costumbre era que las que se consagraban vírgenes entraban en el templo y se esperaba que una de esas vírgenes, cuando ya el tiempo de las profecías mesiánicas ya estaban cumplidas, una de esas vírgenes iba a ser la madre del Redentor. María jamás imaginó que iba a ser la madre del Mesías, del Salvador, pero sí, en todos esos años rezaba para ser sirvienta de la madre. El templo nunca pudo olvidar el paso de esta Virgen santa. Fue la gloria del templo de Israel en la época previa a la encarnación del Hijo del Hombre, ¿no? Cuando tenía 2 años y medio, cuenta María Valtorta, que un día, imagínense a María, toda bella, ¿no? Que un hombre, un tío, no sé quién habrá sido, ¿no? Una persona con mucho cariño la quiso alzar. Y María dice, no me toques, non tangere, como le dijo Jesús a María Magdalena. No me toques, he sido consagrada al Señor. Una niña con un gran sentido espiritual. Me van a decir, bueno, pero era la llena de gracia. Bueno, pero tantos ejemplos, no sé, Santa Antonita, no sé si es Santa Antonita Meo, Nenolina, o bueno, vamos a alguna santa, Santa Imelda, a los 8 años. Ella quería comulgar, se moría de ganas de comulgar, y en esa época no comulgaban los niños. Pero le insistía a Jesús que quería recibirlo y un día la hostia salió volando y se depositó en su boca. E Imelda murió en un éxtasis de amor eucarístico. La historia de la iglesia está llena de niños sabios y llena de niños eucarísticos también. En segundo lugar, quiero dejar claro algo por si no
Y no para evitar críticas, las críticas siempre están, o sea, siempre está bien que estén, nos hacen crecer. Crisis en juicio es juicio. Y por supuesto todo lo que yo digo, salvo que la Eucaristía es el cuerpo, la sangre y la alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, Jesús vivo y verdadero, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Dios, nuestro Rey, todo lo que puedo llegar a decir es bastante relativo y está contaminado, por supuesto, con mi historia y mis variables, mis luces y mis sombras. Pido a Dios que me asista con su gracia para que al menos el mensaje central, que es eucarístico, llegue a buen puerto, que son los corazones de todos. En primer lugar, quiero aclarar esto. Yo soy psicólogo y no niego de ninguna manera los canales terapéuticos como canales naturales para las afecciones psíquicas y psiquiátricas. Es real que hay patologías psíquicas. Sería muy irresponsable, ¿no?, si yo quisiera, o sea, que mi terapia fuera, bueno, vamos a rezar el rosario y vamos a hacer adoración. No. La terapia es la terapia, con el método propio, personal. Voy tomando de todas las escuelas lo que me parece bueno, me quedo con lo mejor. Y sería además un hipócrita porque yo vivo de esto. Y estaría faltando incluso una cuestión ética. Porque ¿qué le voy a decir a mis pacientes? ¿Que los tratamientos que hicieron conmigo eran bla bla bla? Dios opera ordinariamente y en principio a través de canales naturales, a través de las causas segundas, a través de los hombres y también de las cosas. Las causas segundas en la terapia, bueno, son los psicólogos, en la medicina los médicos. Las causas segundas son las enfermeras, los enfermeros. También el personal de limpieza de los hospitales y de tantos lugares que también hacen su tarea terapéutica, incluso cuando están barriendo o limpiando. Siempre recuerdo el caso de un chico de un grupo de oración que tenía un problema neurológico X, y que un día decidió en una adoración que ya había sido curada y dejó de tomar la medicación que tenía que tomar para que no se le desarrollara su problema, su enfermedad, y bueno, un día tuvo un ataque físico o neurológico. Y por supuesto, es una locura. Si hay que tomar una medicación, hay que tomar una medicación. La medicación recetada por el médico. Yo no niego los canales naturales, que quede bien claro. Tenía muy claro cuando me senté a hablar las críticas que iban a venir. Y que iba a haber muchas críticas justas. Y quizás tengan razón desde un punto de vista técnico. Pero antes de ser psicólogo fui cristiano. Y antes de ser psicólogo fui adorador. Perdón. Antes de ser psicólogo fui adorador. No puedo disociar al psicólogo del cristiano. Mi mirada clínica está contaminada, aunque a muchos los escandalice, de mi visión cristiana de la vida, del sufrimiento humano, del dolor, de la metodología.
Yo sé muy bien, tengo muy claro lo que es para muchos profesionales y me parece bien el bendito encuadre. Pero bueno, a veces el cristiano se tiene que salir del encuadre. A veces, no siempre. Y como de escandalizar se trata, voy a contar una experiencia clínica asociada al encuadre. Y les voy a dejar una pregunta, a ver, a los profetas del encuadre que hubieran hecho. Yo cuando arranqué a trabajar como terapeuta me invitaron a formar parte de un servicio de psicología en la Catedral de Buenos Aires y un día llega a la consulta un soldado, un viejo soldado, un viejo guerrero, un héroe de la patria, una persona de Dios, uno de los tipos más buenos que conocí en mi vida. Que había tenido el infortunio de, por su profesión y por su amor a Dios y a la patria, de estar en todas las batallas internas y externas de Argentina. El Cordobazo, Tucumán y Guerra de Malvinas. Muchas veces llegó a la consulta y cuando arrancaba a hablar decía tengo hambre. ¿Qué hubieran hecho ustedes, profetas del encuadre? Bueno, vamos a hablar de tus problemas. Contame tu infancia. Estoy diciendo como tirando temas al tuntún, nada. Conseguiste un trabajo. Tenía hambre porque le habían sacado la pensión. Vivía en una cueva, literalmente vivía en una cueva de ratas. No tenía obra social. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Bueno, como de escandalizar se trata, las sesiones terminaban en una pizzería del centro. Horror, ¿no? Y yo sentía dentro mío que Jesús me decía, dale de comer, dale de comer. Y yo le daba de comer. La historia es triste porque un día dejó de venir, yo lo busqué y no sabía dónde estaba, y meses después me cuenta que había conseguido un teléfono y me llama desde una cárcel y lo habían condenado por un hecho que él no había cometido. Yo no estoy revelando ahora con lo que voy a decir ningún secreto profesional, pero conocía su vida al detalle, al dedillo, y me contó absolutamente todo lo que vivió. Y era inocente. Así trata este país a los héroes. Estoy seguro que, conociéndolo, en cierto punto su suerte lo alegraba porque se sentía un poco otro Cristo, que es asesinado inocentemente, porque se puede matar de muchas maneras, y condenar a alguien a la cárcel por un hecho que no cometió es un asesinato.
para los que están estudiando psicología es muy importante lo que nos enseñan en la facultad sobre los encuadres, sobre la precisión en técnicas, en ciertas técnicas. Pero a veces en la práctica el encuadre es inviable. Voy a citar a San Giuseppe Moscati, un médico italiano canonizado en el 87 por Juan Pablo II. Si alguno tiene ganas de conocerlo, hay una película lindísima sobre él. Y él les decía a los estudiantes del hospital: ahora tendrán que estudiar un libro no impreso. Sus tapas son las camas del hospital y su contenido los cuerpos dolientes de nuestros pacientes. Tienes que acompañar a tus estudios con compasión por los enfermos y una gran sonrisa. Un gran médico italiano que muchas veces también se salió del encuadre. Es muy lindo imaginarse la escena romántica del psicólogo cruzado de patas fumando un cigarrillo detrás del paciente sentado en un cómodo diván con cara de superado. Muy romántica esa escena para muchos, pero lamentablemente yo en lo personal no soy esa clase de psicólogos. La mejor enseñanza que recibí en la facultad me la dio un profesor en 5º año. Se llamaba Francisco Guarna. Y me dio la única lección que creo que me valió la carrera entera. Él decía: lo que cura es el amor incondicional del terapeuta. Y a veces esa incondicionalidad hace que se quiebren los protocolos. Dejar la simetría del terapeuta y abajarse, inclinarse, eso es la clínica. Si no, ¿dónde está la compasión? Hay que salvar vidas, y si no se salvan las vidas, al menos hay que salvar las almas. Me criticaron también porque yo le había dicho en el video anterior, en el cuento que conté a ese paciente que se quería suicidar, que vaya a hacer adoración eucarística, porque yo tenía que, además, tratar de que no hiciera lo que no debía hacer. Y mi sentido espiritual me decía, o Jesús me decía: mándamelo a mí. Y yo se lo mandé. Jesús siempre se salió del encuadre. Y por eso lo mataron. Ellos esperaban al Mesías de una manera equivocada. Para los cristianos, la lucha siempre va a ser dura. Nosotros siempre estamos fuera de cuadro. Y siempre vamos a tener a la masa farisaica levando a nuestro alrededor para impedirnos ser verdaderamente cristianos. Si Jesús hubiera sido políticamente correcto, lo hubieran hecho rey. Pero ¿de qué hubiera salido la realeza pobre, vil, mundana, humana,
si al final no cumplía su misión. Y me digo a mí y les digo a ustedes, ¿de qué nos sirve tener una hora de una corona y de aplausos si eso nos desvía de nuestra misión? El cristiano siempre molesta. El cristiano es escandaloso. Para los demás hasta a veces raya en la locura. Pero bien dice San Pablo que para Dios la locura de los hombres es sabiduría. El cristiano molesta en la familia, molesta en el trabajo, molesta en el grupo de amigos, en los grupos de amigas, molesta en las comunidades. Nosotros somos piedra de tropiezo. No querramos ser otra cosa. Y cuando el cristiano no se comporta como cristiano y peca, y ahí no se salva a ninguno de nosotros, Jesús es el que lo molesta. ¿Y cómo molesta? Molesta amorosamente hasta que nosotros volvemos. Pienso cuántas historias y testimonios en lo que va de mi vida profesional me ha tocado escuchar de estos cristianos molestos que por ser cristianos fueron maltratados. No hay que preocuparse, siempre nos van a maltratar o menospreciar, no tengan miedo. ¿Quién nos puede separar del amor de Dios? ¿Cuántos cristianos hoy en día están muriendo en sus cuerpos porque llevan el signo de la cruz, la señal del cristiano? ¿Cuántos mueren asesinados por sus hermanos? A veces los más cercanos. Algunos mueren en su reputación, en su honor. A muchos los matan en sus sueños más profundos. ¿Cuántos mártires? Pero bueno, nuestra misión. Pueden matar, como dice Jesús, no tengan miedo a los que matan el cuerpo. Nos podrán matar de 1000 formas, pero jamás van a hacer que nuestro espíritu muera, porque ahí descansa el Espíritu del Señor, la gloria de Dios. El espíritu del cristiano es una casa cuya puerta es Jesús mismo, y Él no deja entrar a ningún enemigo. Pueden llegar hasta la puerta del atrio, pero ya no van a poder entrar en el templo nuestro, en nuestro templo interior. Hay un versículo de Ezequiel que dice: esta puerta permanecerá cerrada, no se abrirá ni entrará nadie por ella, porque por ella entró el Señor y Dios de Israel. En cuanto al príncipe, el alma, hijo del Rey de Reyes, nuestra propia alma, él podrá sentarse allí para comer el pan, la Eucaristía, delante del Señor. Esta escena me hace pensar en la oración eucarística en la comunión. Cuando seamos perseguidos en el día a día, a veces de nuestra vida, de nuestra profesión, de nuestra vocación, de nuestra vida familiar, de nuestra vida con amigos, de nuestra vida comunitaria,
Cuando nos persigan, ahí está el refugio. La Eucaristía. Todo es la Eucaristía. Todo. En la vida cristiana todo es la Eucaristía. Pueden decir cualquier aspecto de la vida cristiana. Y todo se resuelve en la Eucaristía. Bueno, quiero dejar en claro, aunque me esté repitiendo un poco, que no tengo ninguna crítica contra la psicología en cuanto a ciencia. Y ahora voy a empezar a tocar el último tema, que es en realidad el principal, pero bueno, lo dejo un poco para el final. Lo que yo pretendía con el video anterior era, y me van a decir chocolate por la noticia, ubicar a la ciencia y a cualquier otra ciencia en un plano solamente natural. Pero el problema de la psicología, y ya les dije que era el estudio del alma, es que trabaja con las almas. Y entonces el límite entre lo espiritual, sobrenatural, y lo anímico, natural, es una línea muy delgada. ¿Cuántas pseudoterapias aparecieron como terapias y en el fondo manipulan las almas y a veces hacen daño al espíritu? ¿Cuántas han aparecido? En fin. Decía que la psicología trabaja con el alma y si quieren ser más detallistas o hilar un poco más fino, con el aspecto o la dimensión afectiva del alma. El alma de los hombres es alma espiritual. Y no pasa nada si trabaja con las almas mientras que quede en un plano solamente natural. Pero lo natural queda en el llano, porque el alma está invitada por Dios o tiene una vocación a una plenitud sobrenatural en Dios. El alma está llamada a religarse con Dios. De allí viene el término religión, unirse con Dios. Las terapias operan en el orden natural y es importante este orden natural. Lo dije el otro día, la gracia supone la naturaleza. Me preguntaron, ¿pero qué quiere decir ese principio que dijiste? Bueno, lo voy a explicar voy a inventar un caso, ¿no? Imagínense un adolescente o dos adolescentes, un chico y una chica, que se ponen de novios y están llenos de inmadureces. La chica, por sus inseguridades, es celosa. El chico, porque no tiene el carácter dominado y elaborado en algunas cuestiones, es agresivo, un poco la maltrata y se genera una especie de vínculo medio tóxico entre ellos, de idas y venidas. Los dos pueden estar en gracia, pueden ir a misa, comulgar, rezar y todo, pero el amor, que es la gracia misma, no se va a desarrollar de la misma manera en dos inmaduros que en dos maduros. Por eso la gracia supone la naturaleza y el trabajo que se hace en terapia es que esa naturaleza madure para que cuando la gracia sobrenatural opere, la eleve, la lleve a la plenitud. Pero si nos quedamos en un plano simplemente terapéutico, la gracia queda chata la terapia queda en la superficie, o sea, le da un piso al hombre pero no le da el techo. Espero que se entienda. Me viene la frase del Principito cuando dice, hablando de la flor, cuando él la deja en su planeta y se va
aprovechando una volada de golondrinas. Dice Saint-Exupéry en El Principito, era muy joven para poder amar. Bueno, expresa esto, ¿no? La inmadurez impide a veces que la gracia del amor opere como podría operar en una persona madura. La naturaleza sin gracia no va más allá. Se queda en un humanismo muy lindo, por ahí muy brillante, muy aparentemente ordenado. Los humanos perfectos, los que se ven en las revistas, los que vemos en la tele, con sus vidas perfectas, su sonrisa para la foto. Ahí están todos los modelitos del humanismo. Pero nosotros no somos humanistas, nosotros somos cristianos. Nosotros tenemos como modelo a Jesús, único modelo. Jesús y María, los dos modelos. Pero María es imagen de Jesús. Jesús es el modelo por autonomacia. Nuestro modelo es Cristo, el hombre nuevo. Nuestro humanismo no es el humanismo del hombre viejo, el humanismo del mundo. Por ello dice San Pablo en Efesios, revístanse del hombre nuevo. También dice, sed pues imitadores de Dios como hijos queridos y vivid en el amor como Cristo. Imitar a Cristo, como Cristo. Aquí es donde el alma empieza a elevarse, a cobrar verdadera forma, vuelo y plenitud. En Filipenses San Pablo dice, y esto es bien psicológico si quieren, tengan los mismos sentimientos de Cristo. Que nuestra afectividad se configure con la afectividad de Cristo. Por supuesto que la afectividad en Cristo respondía y estaba dominada por su inteligencia y por su voluntad, que son las potencias espirituales del alma. La dimensión afectiva estaba ordenada y subordinada a las potencias superiores, no así en nosotros, pero es lo que nosotros tenemos que tratar de alcanzar. Y la manera de revestirse del hombre nuevo, de imitar a Cristo y de tener los mismos sentimientos que Él, la única manera es la comunión sacramental y la adoración eucarística. No hay otra. Pero este chico que se repite y se repite, sí, ya dije que voy a repetir en cuanto me deje el YouTube la misma lección, y ya saben cuál es la palabra, Eucaristía, adoración eucarística, comunión sacramental, Cristo, Jesús, amor, todo lo mismo. Así que es en la adoración eucarística donde nos configuramos con Jesús, en su presencia, delante de su presencia real, delante de su cuerpo, de su sangre, de su alma y de su divinidad. Así como un niño crece en la cercanía de sus padres, y esa presencia hace que a través de procesos de identificación y desidentificación, pero principalmente identificación, su personalidad vaya creciendo y vaya madurando. Bueno, la cercanía con la divinidad de Cristo y con la humanidad de Jesús nos asemeja cada vez más a Él. San Agustín dice algo muy lindo, voy a darle idea porque no recuerdo bien la cita, pero dice que cuando uno comulga sucede lo contrario a lo que pasa cuando uno consume cualquier alimento, que el alimento se transforma en parte del cuerpo.
San Agustín dice que cuando nosotros comulgamos, o Jesús nos asimila a su cuerpo y nosotros desaparecemos en él. Me parece tan linda, pero tan real esa idea. Es una idea soñada. En la comunión nos volvemos otros Cristos. En la adoración eucarística se da la mayor identificación que el hombre puede tener, o el proceso de identificación mayor que el hombre puede tener en esta tierra. No hay otro. Por eso es tan importante. Es necesaria esa cercanía y la presencia de Dios como la de los niños con los padres. Cuánta orfandad en el mundo hoy, ¿no? Me voy a salir un poco del tema, perdónenme, siempre me critican lo mismo, pero bueno. Cuánta orfandad, cuántas patologías se desarrollan por la ausencia de los padres. La orfandad moderna es terrible. Es peor que cualquier orfandad natural, digamos. Yo perdí a mi papá cuando tenía 7 años, así que puedo hablar un poco de orfandad. Pero la presencia de papá fue tan grande mientras vivió, que cuando se fue y su ausencia se hizo presente la figura, la presencia de él, fue gigantesca. Por eso digo, la orfandad de los chicos de hoy con sus padres presentes es atroz, devastadora. Este es un virus peor que el del COVID. Mucho peor. Está matando las almas. Este mundo está matando la paternidad, este mundo está matando la maternidad, este mundo está destruyendo la filiación, este mundo está destruyendo la familia completa, levantando las banderas de un humanismo bestial. Y digo bestial en términos bíblicos, apocalípticos. Muchos chicos llegan a terapia rotos, literalmente rotos, vacíos de todo y llenos de nada. Con una sed de amor enorme, pero la van a saciar en las aguas putrefactas de la tecnología. Ahí están los padres sustitutos. El tiempo que pasan en presencia hace que después se identifiquen con estos modelitos humanistas. Muchas veces he escuchado, lo desconozco a mi hijo, no sé qué le pasó. Pero claro, si le educó una tablet, un teléfono, una computadora. Perdónenme, a veces ¿Con qué alimentamos el alma de nuestros hijos? Se nos va a pedir cuenta. Como a los sacerdotes, que son los pastores, se les va a pedir cuenta de sus ovejas, que son sus hijos. A nosotros se nos va a pedir cuenta de nuestros hijos. De nuestros hijos y de todos los que el Señor puso en nuestro camino. ¿Qué alimento le damos a nuestros hijos? Todo el día con el teléfono, se han vuelto adoradores de la bestia.
del dragón de 10 cuernos y 7 cabezas. Y como le explica la Virgen al Padre Gobi en el libro azul, mis hijos predilectos los sacerdotes, 7 el número de la perfección, pero en este caso perfección en el mal, y los 10 cuernos son los medios de comunicación, cada uno de los cuernos contra un mandamiento de la ley de Dios, la promulgación de los antimandamientos, todo el día alimentando el alma de los 10 antimandamientos. ¿Cómo después le vamos a hablar de Dios? Si le han hablado noche y día del enemigo. Amar a Dios sobre todas las cosas. Ámense a sí mismos. Son únicos en el mundo y merecen el amor de todas las criaturas, y el mundo fue creado absolutamente para ustedes. Son dueños y señores de la creación, de todo, pero no en el sentido bíblico. No tomar su santo nombre en vano. Ni siquiera conocen a veces el nombre de Jesús. Si lo conocen es para burlarse o burlarse de los amigos que lo hablan. Santificar las fiestas. Y acá tendría que hacer un mea culpa, porque yo también fui parte cuando era más joven de la santificación de las fiestas mundanas. Borracheras, en esto no, pero sé que existe, drogas, promiscuidad y tantas cosas que escucho ahora que a veces digo, bueno, yo era un bebé de pecho, pero también hice mis macanas. Esa es la santificación de las fiestas modernas. Honrar padre y madre. ¿Dónde está la autoridad de los padres? ¿Qué hicieron con la autoridad? Los hijos terminan siendo los déspotas de la familia. Se creen con derecho a todo. ¿Cómo van a respetar a Dios si no pudieron respetar en sus padres a Dios en sus padres? Me viene la imagen de Santa Teresita, que ascendió al amor y al conocimiento de Dios Padre porque tuvo un padre que se lo supo transmitir. ¿Dónde están los padres que saben transmitir a Cristo? No matarás. A veces llegan muertos en el alma. Se mataron a sí mismos. Y a veces se matan en el cuerpo. Son tantos. Claro, estaban con una inanición espiritual, nadie les dio el verdadero alimento. Y este mandamiento particularmente, ahora no es no matarás, es matarás. Y mucho no tengo que explicar qué está pasando ahora, ¿no? ¿Cuántas depresiones blancas? La depresión blanca, la voy a describir por ahí, es medio imprecisa, pero es un chico que se suicida de un día para otro y inesperadamente, ¿no? Nadie lo había registrado, pero el chico estaba quebrado. En fin, me estoy desviando del tema y podría seguir, y esto daría para horas y horas y horas, y bueno, el tiempo es tirano. Voy a volver al tema. Ya les había dicho que en 1987 Juan Pablo II canoniza a un médico napolitano. En realidad había nacido en Benevento, pero trabajó en Nápoles y murió a los 47 años en el año 1927. San Giuseppe Moscati. Vuelvo a recomendar la película. El médico de los pobres, que murió pobre. Otro que rompió encuadres. ¿Qué modelo para los médicos? ¿Qué modelo para los psicólogos? ¿Qué modelo para todo el personal médico, a todos los que trabajan en terapia?
Él decía, lo que ha transformado el mundo no es la ciencia, sino el amor. Y yo agregaría, y que me perdone, lo que transforma definitivamente el mundo, o lo que va a transformar definitivamente el mundo, será la Eucaristía. Como dice San Pablo en Corintios, las profecías, el don de lengua, la ciencia, que es imperfecta, desaparecerá, pero el amor no desaparecerá jamás. Cuando llegue lo perfecto, cesará lo que es imperfecto. El camino hacia lo perfecto se inicia en las adoraciones eucarísticas. Ya dejamos el llano de la ciencia y nos elevamos en las alas divinas de Jesús al cielo, en búsqueda de la transformación, la verdadera transformación. San Pablo marca la cima, la cumbre y la capacidad humana cuando dice en Efesios, hasta que lleguemos a la unidad de la fe, al pleno conocimiento del Hijo de Dios, al estado del hombre perfecto, a la madurez de la plenitud en Cristo. ¿Dónde se conoce a Jesús verdaderamente, al Hijo de Dios, para llegar al estado del hombre perfecto? En las adoraciones eucarísticas. Esto es como un examen que la respuesta a la pregunta siempre es la adoración eucarística. Es un examen fácil y difícil a la vez. La clave para una nueva concepción de la psicología humana la da el Papa Juan Pablo II. Mientras que para la psicología humanista el objeto es el alma humana y su método es el terapeuta, que de alguna manera le hace espejo, le especula, devolviéndole aspectos de sí mismo en lo que es una interpretación, una devolución. La psicología cristiana, y esto es una elaboración mía, pero por supuesto que está inspirada en Juan Pablo II, tiene como objeto no el alma humana, sino el alma de Cristo, o el corazón divino de Cristo. Como le decía a Santa Margarita María de Alacoque, este corazón que tanto ha amado a los hombres. El cara a cara con ese corazón eucarístico, con ese rostro eucarístico, se da en las adoraciones eucarísticas. Y es allí donde el hombre, descubriendo a Cristo, y en Cristo se descubre a sí mismo. Como ven, nada tiene que ver con la terapia natural. El conócete a ti mismo de la antigua Grecia o de la antigua filosofía se convierte en conócete a ti mismo en Cristo Jesús. San Pablo lo dice muy claro cuando dice, vivo yo, ya no yo, es Cristo quien vive en mí. Por eso él puede decir que a través del pleno conocimiento del Hijo de Dios llegamos al estado del hombre perfecto, a la plenitud en Cristo Jesús. Juan Pablo II decía, es en Jesús, Dios hecho hombre, donde ustedes entenderán lo que vosotros verdaderamente sois. Es en Jesús, Dios hecho hombre, donde ustedes entenderéis lo que vosotros sois. Que me perdonen los exégetas por la interpretación que voy a hacer ahora. San Pablo dice en un momento, ahora vemos como en un espejo, confusamente. Y a mí me viene como idea, ¿no?, esto que ya había mencionado, ¿no?, este proceso terapéutico de conocimiento del hombre que conoce por el reflejo, la especulación, la interpretación de un otro, ¿no?, frente a él, que le devuelve,
que lo interpreta, lo que le puede estar sucediendo a partir de una especulación o una teoría de la mente. Es decir, el psicólogo de alguna manera elabora una teoría de la mente sobre lo que le pasa al paciente y se la devuelve. A veces pienso que este es el vemos como en un espejo confusamente. Por supuesto que es necesario a veces este tipo de proceso de especularle al otro, o a través del otro conocernos a nosotros mismos. No lo desecho, pero es imperfecto. Tiene una base y tiene un techo, pero no puede subir. Pero nosotros como cristianos aspiramos a lo perfecto. Y entonces San Pablo dice, pero después veremos cara a cara. Ahora conozco todo imperfectamente, después conoceré como Dios me conoce a mí. Este cara a cara para mí se da en la adoración eucarística. Y deseo y espero, y ojalá no me equivoque, que cuando el reino eucarístico se instaure, el cara a cara llegará a su plenitud. Y los hombres van a ser totalmente transformados en Cristo. Porque habrán sabido mirar a Cristo y tener la mirada de Cristo para leerse a sí mismos y conocerse a sí mismos. Y eso es la plenitud. Y hablando en términos de psicólogo, la plenitud de la psicología. Pero ya dije que el objeto de esa psicología, a quien esa psicología debería mirar, es el corazón de Jesús. Y en este encuadre o en este marco fundamento por qué yo mando a hacer adoración eucarística cuando a criterio personal considero que puede hacer mucho bien. A veces cuando pienso en el aviso profetizado en San Sebastián de Garabandal, pienso que en esos minutos vamos a tener un ratito de este cara a cara donde nos conoceremos como Dios nos ve. Y por supuesto que esa transformación espiritual va a ser profundísima y va a transformar también esta dimensión afectiva y la va a hacer madurar. Para los que no conocen la aparición de Garabandal, Garabandal es el Fátima español. Hay una película que sacaron recientemente que se llama Garabandal, una catarata imparable, la recomiendo. Y ahí van a entender un poco de lo que hablo. Y termino con tres frases de Juan Pablo II, donde dice de alguna manera lo que dije hace un segundo, ¿no? Él os revelará la verdadera grandeza de vosotros mismos, que vosotros sois redimidos y acogidos en su amor. Os pido con humildad y con confianza, permitidle a Cristo hablarle al hombre. Solo Él tiene palabras de vida, sí, de vida eterna. Y concluyo también con palabras de Juan Pablo II, a modo de síntesis total. Os invito ahora, a cada uno, personalmente, a que dirijáis una confiada y sincera petición a Dios, como aquel ciego de Jericó que dijo a Jesús: Señor, que vea yo, Señor, cuál es tu voluntad para mí, en cada momento, y sobre todo que vea en qué consiste ese designio de amor para toda mi vida, que es mi vocación, y dame generosidad para decirte que sí y serte fiel. Sí quiero. El camino
que tú quieres indicarme. Amén. Que Dios los bendiga a todos.